Así de rápido, ya son historia las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 2024. Y 3 días, repletos de miles de vueltas completadas, han resultado muy entretenidos y llenos de noticias, revelaciones y teorías sobre lo que veremos en el Gran Premio de Bahrein. Algunas lecciones se aprenden más rápido que otras en los test, pero todas ayudan a recomponer el panorama de cara a la nueva temporada. ¿Qué sabemos ahora que no supiéramos antes de los test? Ferrari encabezó los tiempos de los test con Carlos Sainz por delante de Charles Leclerc, lo que supuso un doblete de Ferrari en el orden acumulado. Aunque sería exagerado anticipar una repetición de ese resultado en el Gran Premio de Bahrein, el Ferrari SF24 parece ser el rival más cercano al Red Bull, al menos al final de los 3 días de test. Basándonos en un análisis más profundo de los tiempos, la diferencia de ritmo parece estar en torno a las 3 o 4 décimas de segundo, y con la posibilidad de que haya factores que generen mucho ruido en el comparativo, los modos de motor, las cargas de combustible y las condiciones, Ferrari ha parecido estar más cerca de lo que se anticipaba. Los pilotos de Ferrari nunca halagaron mucho el coche del año anterior, pero la máquina de 2024 es mucho más de su agrado. Teniendo en cuenta que el año pasado se subieron al coche y enseguida supieron que iba a ser una temporada dura, se trata de un cambio significativo. En palabras del director técnico de Ferrari, Enrico Cardile, el coche es ahora más manejable y predecible. Es un gran logro para Ferrari, que lleva desde el año pasado esforzándose por mejorar estas tendencias. Y lo que es más, también debería significar que su ritmo de carrera es mejor, dado que la mejora de la estabilidad significará que los neumáticos se tratan mejor y deberían sufrir menos degradación. Las tandas de carrera en los test sugirieron que Ferrari no está en mala forma en ese sentido. Ahora es cuestión de añadir rendimiento más rápido de lo que pueda hacerlo Red Bull para recortar distancias. Por supuesto, no una tarea fácil, porque todo el paddock cree que existe una brecha, potencialmente mayor que en 2023. El ritmo de Red Bull era claramente engañoso e incluso sus tandas largas y su simulación de carrera parecían estar enmascarados. El mensaje de Mercedes tras los test de Bahrein fue positivo, hablando de una base sólida, de días útiles y de un progreso genuino. Y lo que es más interesante, como dijo George Russell, Mercedes confía ahora en que tiene una muy buena base sobre la cual construir. Lewis Hamilton describió el coche como mucho más agradable de conducir y una clara mejora. ¿Han vuelto los días de gloria para Mercedes? No existe aún suficiente evidencia de ello. Pero lo más importante es que Mercedes por fin tiene un coche que espera que sea consistente y responda al desarrollo, algo que no han tenido en los últimos 2 años. Los pilotos tienen confianza gracias a los cambios en la plataforma mecánica que ahora puede funcionar mejor con el rendimiento aerodinámico del coche. No se trata del cambio visualmente obvio a la suspensión trasera pushrod, sino de un mayor anti-dive en la parte delantera y anti-squat en la trasera, para mantener el coche más equilibrado en estados extremos de frenada brusca, aceleración y alta velocidad. Mercedes incluso demostró hasta qué punto puede modificar el anti-dive en la parte delantera, cambiando el anclaje de la horquilla superior a un punto de montaje más bajo durante la tarde final del test, configuración con la que George Russell ha conseguido sus mejores registros. El director de ingeniería en pista Andrew Shovlin afirma que los defectos de manejo del coche del año anterior han desaparecido y que varios de sus problemas han quedado atrás. Mercedes no ha vuelto aún a la cima, pero lo que importa es que ahora tiene algo con lo que puede construir hacia ello. Los test de McLaren se vieron afectados por un par de problemas que han costado mucho tiempo. Uno con el depósito de combustible provocó un retraso el segundo día mientras se investigaba y otro con el embrague tuvo que ser evaluado el tercer día. Esto significó que McLaren no tuvo una prueba muy productiva, ya que solo Williams completó menos vueltas, y los tiempos de vuelta de titular, por muy limitados que fueran, no mostraban a McLaren como una amenaza inmediata para los 2 primeros equipos. Esto también se reflejó en la postura pública del equipo. El director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, nos dijo que Red Bull está en cabeza y que Ferrari es el mejor del resto, mientras que Lando Norris dijo sin rodeos en la rueda de prensa del último día que McLaren está muy por detrás de estos 2 equipos. Posiblemente sea una situación similar en Aston Martin, que ha tenido momentos llamativos en pista, pero también algunos que sugieren que está por detrás de Ferrari, en particular en ese grupo de los mejores del resto. No ha sido el tipo de prueba asombrosamente buena que anunciaba a Aston Martin como una auténtica revelación hace 12 meses, pero tampoco hubo banderas rojas, ni literal ni internamente, lo que sugiere que Aston Martin debería amenazar al grupo de cabeza, aunque no parezca liderarlo como un año atrás.
La rejilla de drenaje que se soltó en el bordillo exterior en la entrada de la curva 11 fue una interrupción frustrante para los equipos en 2 ocasiones durante el test. Primero se volvieron a soldar las piezas rotas el segundo día y cuando volvió a romperse el tercer día se reforzó toda la estructura. Ambas interrupciones obligaron a modificar los horarios. Pero la semana que viene hay una carrera, así que aunque ambas soluciones provisionales se mantuvieron firmes durante el resto del día cada una, se necesita una solución más permanente. Podría ser muy sencillo: eliminar por completo el desagüe, rellenar la zona con hormigón y pintarla según convenga. Eso no había sido decidido al final del test, pero era la opción preferida. Aunque parece drástica, también es bastante pragmática. El drenaje no es precisamente crítico aquí, aunque llovió recientemente durante los test de Fórmula 2 y Fórmula 3. La FIA también evaluará si ha cambiado algo en la forma en que los pilotos utilizan esa parte de la pista y la escapatoria en comparación con el año anterior. Se tenía la sensación de que por alguna razón los pilotos abrían la entrada en la curva 11 más que antes, ya fuera porque los reglajes de los coches lo facilitaban o simplemente porque más pilotos se daban cuenta de que podían hacerlo. El hecho de que más coches pasaran por encima del desagüe podría explicar por qué el desprendimiento de la rejilla se convirtiera de repente en un problema. Por una vez, Alpine cumplió con las expectativas en las pruebas de pretemporada. Desgraciadamente, esas expectativas habían sido gestionadas, por lo que se esperaba un comienzo lento, pero eso no da al equipo carta blanca. Estar en el grupo de cola no es algo presentable para un equipo de fábrica, y es ahí donde Alpine parece estar. El director del equipo, Bruno Faman, describió a Alpine como un equipo en el medio en cuanto a rendimiento, pero también señaló que en el medio hay muchos equipos, y ahora mismo Alpine parece estar como mucho en la parte baja de ese medio, con un coche que tampoco parece convincente desde la pista. Pierre Gasly admitió que no va a ser un comienzo fácil y subrayó que desarrollar el coche para obtener más rendimiento es clave para las primeras carreras. Hay mejoras previstas con piezas que idealmente habrían estado en el coche de inicio de temporada previstas para después de algunas carreras, y lo que se caracteriza como un gran cambio de concepto gracias a importantes cambios en la plataforma mecánica llevará tiempo entenderlo. Pero aún queda mucho por hacer para que Alpine alcance un nivel aceptable, incluso con un coche en el que se afirma que todo se ha rediseñado para superar los límites. Faman está dando en el clavo al hablar de que el objetivo no es algo arbitrario basado en los resultados, sino que se centra en mejorar el equipo y el coche. Es un enfoque constructivo y podría dar sus frutos a largo plazo, pero ahora mismo Alpine está muy por debajo de donde debería estar un equipo con sus recursos. Las discusiones sobre la ahora conocida en consenso como la escudería RB arreciaron durante las pruebas, debido a las quejas sobre su relación con Red Bull, pero la propia escudería se dedicó tranquilamente a hacer un buen trabajo. Dependiendo de cómo veas los números, RB está en la cola del grupo que persigue a Red Bull o está por delante del grupo de cola. Cualquiera de los dos escenarios es un buen lugar para el equipo. Daniel Ricciardo se mostró optimista, con la esperanza de poder luchar por un puesto en la Q3 en el Gran Premio de Bahrein. El equipo sospecha que se ha alejado del grupo de la cola y tiene un coche que parece consistente en pista y que funciona bien. Entonces, ¿es solo una copia del Red Bull RB19 del año anterior? Pues no. Sí, utiliza la suspensión delantera y trasera del Red Bull 2023, así como su caja de cambios, pero hay diferencias aerodinámicas. Como dice Ricciardo, no es ese coche. En lugar de eso, se trata de aprovechar los progresos realizados en la parte final de la temporada anterior, y si RB lo ha hecho, su rendimiento debería ser mucho más convincente que su nuevo nombre. Un test decepcionante para Haas no era nada inesperado, pero fue claramente exagerado por el plan de trabajo del equipo. Haas ha estado tan centrado en intentar solucionar sus problemas de gestión de neumáticos del año anterior y en recopilar los datos adecuados para guiar su desarrollo en 2024 que durante los 2 primeros días estuvo a varios segundos de la punta, no porque su coche fuera muy malo, sino porque las tandas largas estaban a la orden del día. Eso fue tan productivo que el tercer día acabó siendo una combinación extra de trabajo en tandas largas y algunas pruebas con menos combustible, pero con un giro. En lugar de ajustar el coche a algo parecido a una configuración de clasificación, Haas trabajó al revés desde su configuración de carrera. Al tercer día, Haas se mostraba prudentemente optimista por haber progresado con sus problemas de 2023 con la especificación de lanzamiento del coche de 2024 y haber conseguido un margen de reglaje decente para la carrera del próximo fin de semana.
Para no estropear eso, su trabajo de bajo combustible se hizo ajustando la puesta a punto solo dentro de los límites de lo que puede hacer en condiciones de parque cerrado en un fin de semana de carrera, así que ajustes menores como por ejemplo el ángulo de alerón delantero. Esto quiere decir que Haas debería afrontar el próximo fin de semana con algunas incógnitas sobre su ritmo de clasificación y lo que su coche necesita a una vuelta, pero en un lugar mucho mejor para, esperemos, eliminar los problemas crónicos que hicieron que sus domingos fueran tan inútiles en 2023. Si nos remontamos a los entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 de épocas pasadas, a menudo había un equipo en crisis con un coche lento y poco fiable. El ejemplo clásico de los últimos tiempos es Williams en 2019, que llegó tarde a la pista y se pasó la pretemporada en su propia clase, muy alejada de la cola de la parrilla. En 2024, ningún equipo ha demostrado estar en esa situación. Esto se debe en parte a la actual salud financiera de la Fórmula 1, favorecida por el límite de costes. Como dice el jefe del equipo Alpine Bruno Faman, ya no hay equipos pequeños. Sin embargo, hay un grupo de equipos que se cree que están en la cola y que parece estar formado por Williams, Alpine, Sauber y Haas. Pero como dice el director técnico de Sauber James Key, la amplia gama de programas de pruebas hace difícil juzgar el orden exacto, y dado que la diferencia entre ese grupo y los que van por delante es pequeña, a los equipos no les costará mucho ascender en el orden. El propio Sauber tiene un coche que supone un gran paso adelante respecto al año anterior. El Williams es un coche mucho menos caprichoso de lo que era, e incluso Haas, del que la mayoría esperaba que estuviera en la cola, tiene un coche sólido y consistente y no parece que vaya a la deriva. En resumen, y salvo que lo de Alpine acabe siendo peor de lo que parece y realmente se desate una crisis, no hay un equipo rezagado, lo que hace que la primera carrera sea fascinantemente competitiva, al menos por detrás de Red Bull.